Hola, somos el equipo número 11. El equipo está conformado por Gerardo Arturo Miranda Vázquez y su servidora Moreno Luna Miriam Guadalupe. Hoy les hablaremos acerca de la lesión pulmonar aguda. Primero que nada, la lesión pulmonar aguda es un síndrome de inflamación y aumento de la permeabilidad asociado a anomalías clínicas. La lesión pulmonar aguda puede progresar hasta formarse el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que fue descrito por primera vez en 1967 y se llamó inicialmente síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Más tarde se renombró síndrome de dificultad respiratoria agudo porque también notaron que afectaba a los niños. La diferencia entre la lesión pulmonar y el síndrome se relaciona con la magnitud de la hipoxemia, que más adelante explicaremos. En la epidemiología podemos considerar que aproximadamente el 85% de los pacientes pueden presentar el síndrome clínico de la lesión pulmonar aguda. A pesar de las mejoras del tratamiento de soporte, la tasa de mortalidad sigue siendo de aproximadamente 60%. También es considerado que solo el 9 al 19% de los casos con hipoxemia resisten al tratamiento. La mayoría de los pacientes que sobreviven a los agentes pueden quedar libres de secuelas crónicas. Esta patología se caracteriza por un cuadro clínico de disnea intenso de comienzo rápido, hipoxemia, infiltrado pulmonar difuso que culminan en insuficiencia respiratoria. El síndrome de dificultad respiratoria agudo es causado por una lesión difusa en los pulmones y se debe a muchos trastornos médicos y quirúrgicos. La lesión pulmonar aguda puede ser directa o indirecta. Puede ser directa cuando se debe a una patología que afecta directamente a los pulmones e indirecta cuando se debe a patologías extrapulmonares. En el recuadro que aparece podemos notar las causas o factores de riesgo que producen una lesión directa. Estas se pueden subdividir en causas frecuentes y no frecuentes. En la lesión pulmonar directa, las más frecuentes podemos encontrar la neumonía y la aspiración del contenido gástrico. En las indirectas está la sepsis y el traumatismo grave, y las menos frecuentes en las directas están las contusiones pulmonares, una embolia grasa y lesiones por inhalación. Y las indirectas podemos encontrar la pancreatitis aguda, una sobredosis de droga y uremia. Esto quiere decir que para que exista un síndrome de dificultad respiratoria agudo, el paciente debe tener alguna de estas patologías que generan una reacción inflamatoria que golpea el pulmón y que se desencadena esta patología. En la fisiopatología, la evolución natural del síndrome de dificultad respiratoria agudo se diferencia en tres fases: la fase exudativa, la fase proliferativa y la fase fibrótica. En la fase exudativa surge la lesión de las células del endotelio alveolo-capilar y de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Normalmente el endotelio alveolo-capilar es impermeable a líquidos y proteínas. Por lo tanto, si se lesiona el endotelio, va a existir la acumulación de líquido y proteínas en el espacio intersticial y alveolar en el pulmón. En esta fase aguda hay concentraciones notables de citocinas como interleucina 1, factores de necrosis tumoral y leucotenos que producen un desplazamiento de glóbulos blancos, sobre todo los neutrófilos, al interior del alveolo. Además, las proteínas plasmáticas acumuladas en los espacios aéreos junto con el resto celular forman espirales de membranas hialinas. El edema que existe afecta sobre todo a los alveolos que están en las zonas declives, en las zonas de abajo del pulmón, y se pueden producir atelectasia o colapso. Por lo tanto, las zonas inferiores de los pulmones están colapsadas y no se pueden expandir correctamente. Algunas manifestaciones clínicas que podemos encontrar son la disnea, la taquipnea, la fatiga del músculo respiratorio, que van a conllevar a una insuficiencia respiratoria aguda. Ahora, en la fase proliferativa, por lo general dura después del día 7 hasta el día 21. Casi todos los enfermos de esta fase se recuperan. Entonces, en la fase proliferativa o de reparación pulmonar va a existir una organización de los exudados alveolares. Ya no hay predominio de los neutrófilos, ahora son los linfocitos y los macrófagos. Se observa una proliferación de neumocitos tipo 2 que vuelven a sintetizar el agente tensoactivo y transforman en neumocitos tipo 1. Es decir, se separan del epitelio alveolar. Aquí hay una recuperación o mejora clínica. Por último, en la fase fibrótica, el edema alveolar
e intersticial existen en las fases anteriores, se transforman en fibrosis extensa con una alteración importante de la arquitectura acinar y puede formarse grandes ampollas efisematoides. A nivel capilar, hay una fibroproliferación de la íntima que puede llevar a una oclusión vascular y esto genera una hipertensión pulmonar. Ahora bien, tendremos las complicaciones. En el caso de la insuficiencia respiratoria aguda, como primer complicación tendremos una insuficiencia hipoxémica. Cuando hablamos de hipoxemia nos referimos a una alteración fisiopatológica que contribuirá a la disminución de la presión de oxígeno arterial. En la primera existe una discrepancia entre lo que es la ventilación y la perfusión. Puede que en el caso de la ventilación esté funcionando bien, pero no haya una buena perfusión, o viceversa, que haya una buena perfusión, pero no una mala ventilación. En el caso de la difusión deteriorada, esta se debe a que el intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre pulmonar está siendo obstaculizada por el incremento de la distancia para difundirse o por la disminución en la permeabilidad o el área superficial de las mucosas respiratorias para que esto se pueda mover. En el caso de lo que es la hipercápnica y la hipoxémica, pues la hipercapnia son aquellas personas que no pueden conservar un nivel de ventilación alveolar suficiente para poder eliminar dióxido de carbono y mantener los valores arteriales de oxígeno. Y en el caso de la hipoxemia o esta hipoventilación que existe, es cuando el aire que entra y sale del pulmón se ve reducido notablemente. Por lo general esto se debe a alteraciones extrapulmonares. En el caso de nuestra insuficiencia multiorgánica o de múltiples órganos y sistemas, es cuando el paciente llega con un grado avanzado o una lesión demasiado severa y el problema ya no solamente está en el pulmón, sino ya ocasionó un daño mayor y pues en este caso un fallo cardiorrespiratorio que sería lo más común, que es un fallo al corazón y pues ya vienen a veces hasta en estado de shock. Eh, En el caso de las manifestaciones clínicas y el diagnóstico, bueno, tenemos como manifestaciones clínicas de la lesión pulmonar aguda o el SDRA que hay un inicio rápido de la dificultad respiratoria demasiado notable. Este se da por lo general entre las 12 y las 18 horas del evento desencadenante, llámese politraumatismo o cualquier otro. También hay aumento de la frecuencia respiratoria por mecanismo de compensación, signos de insuficiencia respiratoria, que son signos hipoxémicos, y radiografía de tórax. En la radiografía de tórax observamos infiltrados bilaterales en el tejido pulmonar. Más adelante hay una imagen. En la insuficiencia respiratoria aguda, como condición, tenemos que hay una presión de oxígeno arterial menor a 50 milímetros de mercurio y o puede existir una presión de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio. Recordemos que el rango es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Entonces el paciente va a llegar con una alcalosis y un pH pues demasiado bajo. Como mecanismo compensatorio, llamémoslo así, tendremos a un paciente que no se trata, pues va a presentar una alcalosis metabólica, o sea, un aumento del bicarbonato y un aumento del pH. En los signos hipoxémicos tendremos cianosis, insomnio, confusión, ansiedad, fatiga, taquipnea, hipertensión arterial y escalofrío. Dentro de los marcadores para hacer nuestro diagnóstico tenemos como principal el antecedente. El antecedente nos va a ayudar a conocer cuál fue el evento desencadenante para poder darle un tratamiento o para poder atenderlo de manera rápida, ¿no? En el caso del dímero D nos va a señalar si hay un evento trombótico presente, ya sea desencadenado por la enfermedad o ya sea el que desencadenó esta enfermedad. En el caso del perfil hepático, vamos a tener valores como lo que es el LDH, las transaminasas, el aspartato, lactato y glucosa. También podemos obtener valores como la ferritina, es un marcador importante, medir las citocinas. En el caso de la tomografía computarizada, eh, hay un marcador muy representativo, que en este caso es el vidrio despulido, que son pequeñas o grandes consolidaciones que se ven en el pulmón de color blanquecino y no permiten ver a más allá. En el caso de la radiografía de tórax, vamos a tener, ya había mencionado, infiltrados intersticiales y alveolares difusos,
y que era algo complicado de diferenciar de algún tipo de insuficiencia del ventrículo derecho. La gasometría que nos va a ayudar a referenciar los valores o lo que habíamos mencionado de la insuficiencia respiratoria, que teníamos una acidosis em, respiratoria o llámese también una alcalosis metabólica si el paciente ya llegó en grado avanzado. Y los valores de plaquetas que también nos ayudarán a determinar en qué momento de la enfermedad estamos. Bien, ahora estamos con el tratamiento. Como principal tratamiento es oxigenar al paciente. Dentro de tratar al paciente con la enfermedad, es importante o en primera instancia está oxigenarlo. A nosotros nos surge que el paciente recupere o que regrese a la normalidad, entonces oxigenarlo para limitar el daño a tempranidad. De igual manera está eliminar el fallo subyacente como segundo punto, o sea, si llegó por politraumatismo o por algún tipo de afección, nos interesa eliminar ese daño para que no siga creciendo, o sea, ya limitamos el daño con oxígeno para no perder la función de los sistemas o de algún otro órgano, bueno, ahora necesitamos eliminar la causa subyacente. Como tercer punto está prevenir nuevas lesiones. ¿De qué manera? Bueno, broncodilatadores que nos van a ayudar a respirar o a liberar un poco la mecánica ventilatoria, antiinflamatorios que de igual manera nos ayudarán con la mecánica ventilatoria, para disminuir la inflamación del pulmón, mucolíticos, antibióticos. Bueno, aquí es importante mencionar que a veces la lesión pulmonar puede ser directa o indirecta. Cuando hablamos de una lesión pulmonar directa, hablamos de, por ejemplo, alguna neumonía, ¿no? Entonces sí podemos usar antibióticos. En el caso de una indirecta, como fractura de huesos por politraumatismo, pues no sería muy importante aquí usar un antibiótico porque pues no hay una infección desencadenada todavía. Y anticoagulantes, llamémosle así, antitrombóticos, porque pues puede que por la lesión haya ocasionado algún tipo de tromboembolia o algún tipo de factor de la coagulación alterada, ¿no? En el caso de el ECMO, nuestra cuarta y última salvación, que es la oxigenación extracorpórea. Aquí se trata de un dispositivo muy importante que es, por lo general se usa en pacientes ya con una enfermedad muy avanzada o un grado de dificultad respiratoria demasiado avanzado. Este dispositivo se trata de sacar sangre desoxigenada y meter sangre oxigenada. En el caso, llamémoslo así, del ECMO, se introduce una cánula por la aurícula derecha que va a llenar el dispositivo y este dispositivo va a llevar la sangre de regreso por otra cánula que se va a insertar en la aorta ascendente para llevar sangre oxigenada. Lo interesante de este dispositivo es que nos da cifras respiratorias extraordinariamente altas, de hasta de 5 a 20 ciclos y volúmenes ventilatorios pequeños de hasta de 1 a 2 milímetros por kilogramo de peso. Y bueno, esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención prestada.